Hace algunos años, me encontraba en un pueblo pequeño, alejado del bullicio de la ciudad, un lugar donde las calles estaban siempre tranquilas, las casas parecían susurrar historias antiguas, y las personas, aunque amables, mantenían una distancia respetuosa. Vivía solo, con una rutina bastante simple: trabajar durante el día, caminar por el pueblo por la tarde y llegar a mi casa a la caída del sol, para leer o escuchar música. Nada fuera de lo común. Pero todo comenzó a cambiar cuando, por una razón que aún no logro entender, decidí empezar a asistir a la iglesia local. La iglesia era sencilla, de esas construcciones que no llamaban la atención, pero que tienen algo peculiar que te hace querer entrar. La fachada de piedra era gris, y las ventanas estaban adornadas con vidrios coloridos, pero nada demasiado ostentoso. El interior, sin embargo, tenía algo que me atraía profundamente: el olor a madera envejecida, las bancas alineadas y la imagen del Cristo crucificado en el altar daban una sensación de paz, casi de calma. Me sentía relajado cada vez que entraba, como si algo en mi interior me llamara a quedarme allí. Al principio, todo fue normal. Asistía a misa cada domingo y me quedaba unos minutos después para meditar en el altar. La comunidad era pequeña y el cura, un hombre de edad avanzada llamado Don Felipe, me recibió con una sonrisa cálida, como si me conociera de toda la vida, aunque no había cruzado palabra con él antes. Me hacía sentir bienvenido. Durante las primeras semanas, todo parecía seguir su curso, hasta que comencé a notar algo extraño, algo sutil, pero inconfundible. Cada vez que llegaba más temprano o me quedaba después de la misa, sentía como si algo estuviera presente en la iglesia, algo que no veía, pero que sabía que estaba allí. Al principio creí que era solo mi mente, que quizá estaba proyectando mis pensamientos, pero pronto me di cuenta de que lo que sentía no era algo que pudiera ignorar, era un susurro. Al principio, el murmullo parecía provenir del fondo de la iglesia, cerca del altar. Pensé que quizás el viento se colaba por alguna rendija, o que los sonidos del exterior, el ruido de los pájaros o el crujir de la madera, formaban una especie de eco que mi mente transformaba en susurros. Sin embargo, cuanto más prestaba atención, más me daba cuenta de que no era así. Los susurros no eran como el viento, ni como el sonido de la madera. Eran palabras. No podía entenderlas claramente, pero siempre me parecían cercanas, demasiado cercanas. Sentía un escalofrío recorriéndome cada vez que escuchaba esa voz. Hubo un día, una tarde de martes, en la que me quedé a ayudar a organizar los libros de los bancos después de misa. La iglesia estaba vacía, excepto por mí. Mientras recogía los libros y las hojas que se habían caído al suelo, el murmullo comenzó nuevamente. Esta vez, sin embargo, parecía provenir del banco más cercano al altar, y era mucho más claro. Me acerqué con pasos lentos, movido por una mezcla de curiosidad y una extraña sensación de incomodidad. A medida que me acercaba, las palabras se hicieron más inteligibles, y fue entonces cuando las escuché con claridad. Vete. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé paralizado por un momento. Era una voz suave, pero no pude ignorarla. Me sentí como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Aunque la iglesia estaba vacía, me giré rápidamente, buscando a alguien, pero no había nadie. Solo estaba yo, con la sensación de que algo más estaba allí, oculto a mis ojos. Sin pensarlo, dejé los libros sobre el altar y salí corriendo de la iglesia, sin mirar atrás. Pasaron los días y traté de olvidar lo que había sucedido, pero la sensación no me dejaba en paz. Cada vez que pasaba cerca de la iglesia, sentía esa misma presión en el pecho, como si algo invisible me llamara, pero al mismo tiempo me instara a alejarme. A pesar de esa incomodidad, seguí asistiendo a misa, sintiéndome atraído por algo que no podía explicar. Era una especie de necesidad, algo que me impulsaba a volver, a pesar del temor que sentía. Una tarde, después de misa, decidí quedarme un poco más para orar. La iglesia estaba en silencio, y solo las sombras de la noche comenzaban a alargarse por los pasillos. Me arrodillé cerca del altar, con la intención de pedir por paz, por claridad en mis pensamientos, por encontrar respuestas a todo lo que sentía. Fue entonces cuando el murmullo comenzó nuevamente, y esta vez, mucho más cerca. Sentí que alguien me observaba, aunque no podía ver a nadie. Miré alrededor, pero no había nada más que las paredes blancas y las sombras. Me levanté lentamente, inquieto. De repente, una figura apareció en la puerta de la iglesia. Era una mujer, de pie, con una túnica blanca que reflejaba la poca luz que quedaba. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la capucha de su túnica, pero aún así, podía ver que no se movía. Su presencia era imponente, aunque no podía explicarlo. No sentí miedo, pero sí una extraña sensación de urgencia, como si algo estuviera por suceder. Me acerqué un paso, y fue en ese momento cuando la figura levantó la cabeza. No podía ver su rostro completamente, pero lo que vi me heló la sangre. Aunque su rostro estaba cubierto, su mirada me atravesaba, como si pudiera ver dentro de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. La mujer habló en un tono bajo, casi susurrante. Has estado escuchando las palabras equivocadas. No entendí lo que quería decir, pero sentí que sus palabras eran importantes.
que había algo más detrás de ellas. Quise preguntarle, pero no pude emitir sonido. Mi garganta estaba cerrada, como si algo me lo impidiera. La figura dio un paso hacia la salida, y como si me hubiera hipnotizado, la seguí. Caminé detrás de ella, sin saber por qué, pero sintiendo que debía hacerlo. Cuando llegamos a la puerta principal de la iglesia, la figura se detuvo y en un parpadeo desapareció. No había un rastro de ella. Estaba completamente sola, de pie frente a la puerta, con la sensación de que algo había cambiado, pero no sabía qué. Salí de la iglesia rápidamente, y por un momento pensé que tal vez había sido una ilusión, una simple alucinación producto del cansancio o de mi mente trastornada. Pero a medida que los días pasaron, la sensación persistió. Cada vez que pasaba por allí, me sentía atraído por la iglesia, pero al mismo tiempo sentía que algo me apartaba. Mi mente no lograba despejarse, y la sensación de que había algo oculto allí nunca me abandonó. Nunca volví antes a entrar a esa iglesia, aunque intenté racionalizarlo y convencerme de que no había nada extraño. Algo dentro de mí sabía que no debía regresar. A veces, cuando paso por el pueblo, miro hacia la iglesia desde lejos y siento una presión en el pecho, como si aún me estuviera llamando, pero nunca me acerco. Aún no entiendo lo que sucedió esa noche, ni las palabras de aquella mujer, pero sé que la iglesia guarda un misterio que no estoy listo para enfrentar, y aunque he intentado dejarlo atrás, hay algo en mi interior que me dice que tal vez nunca lo logre. Quizás las respuestas que busco están escondidas en un lugar más profundo, en un rincón de mi alma que aún no me atrevo a explorar.